La elipse. La elipse es el lugar geométrico que describe un punto del plano que a su vez se mueve de tal manera que la suma de las distancias hacia dos puntos fijos llamados focos siempre va a ser constante. Los elementos de la elipse. Los elementos que corresponden a la elipse son el centro. El centro viene a ser el punto de intersección donde se unen los ejes. Los vértices. Los vértices vienen a ser los puntos de intersección por donde pasa mi elipse. Los focos. Los focos vienen a ser los puntos fijos que se encuentran siempre sobre el eje mayor. Generalmente, cuando trabajamos con focos, estos siempre van a estar ubicados obligatoriamente en el eje más largo de la elipse. Y las distancias que tiene del centro hacia el lado del foco va a estar denotada por la letra C. Eso hay que considerar, que la distancia que va desde el centro hacia un lado del foco va a estar denotada por la letra C. Otro elemento es el semieje mayor. Sabemos que el eje más largo viene a ser considerado el eje mayor, pero si hablamos de semieje sería la distancia que va desde el vértice hacia el centro de la circunferencia, el centro de la elipse, y se lo denota por la letra A. Y si hablamos de eje mayor, es la distancia total que va desde un vértice hacia el otro lado del vértice. Si este pedazo vale A, quiere decir que el otro de acá también va a valer A. Por ende, toda esta distancia va a ser 2A. Vamos con el semieje menor. El semieje menor es la distancia más pequeña de la elipse. Va desde el centro hacia el lado de la elipse. Y se lo denota por la letra B. Y si hablamos de eje menor, viene a ser toda la distancia del eje menor. Es decir, si este pedacito vale B, quiere decir que la otra distancia también va a valer B. Por ende, toda la distancia va a valer 2B. Otra de las situaciones que también debemos considerar dentro de la elipse es el traslado de distancias para que se nos facilite determinar los datos en una gráfica. Si esta distancia del centro hacia el vértice vale A y esta mide 12, si yo esta distancia la traslado del foco al punto B, va a ser la misma distancia. Por ende, si esta distancia la denoto por la letra A, quiere decir que la de acá también la puedo denotar por la letra A, al ser las mismas distancias. Pero puedo considerar aquí algo especial, que al unificar estas distancias, aquí yo obtengo un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo me va a permitir encontrar los diferentes puntos. ¿Cómo me permite encontrar diferentes puntos? A través del uso del teorema de Pitágoras, que es hipotenusa al cuadrado, cateto 1 al cuadrado, más cateto 2 al cuadrado, que deduce a cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Eso es lo principal que debemos considerar para poder determinar algunos de los elementos de la elipse y poderla graficar en base a eso. Pero lo que debemos recordar siempre es que sobre el eje mayor obligatoriamente van a estar los focos. El eje mayor se lo denota con la letra A, los focos con la letra C y el eje menor con la letra B. Eso es lo que me va a servir para poder graficar. Vamos ahora sí con las consideraciones. Las elipses pueden tener dos formas, tanto horizontal como vertical, y con ello vamos a determinar su ecuación canónica. ¿Cuándo una elipse es horizontal? Cuando el eje mayor está sobre las X. El eje más amplio es las X. Esta está en forma horizontal. Y cuando es vertical, cuando el eje mayor está sobre las Y. Estas son las dos posiciones que adopta una elipse. En este caso, ambas son centro en el origen, entonces vamos a determinar los elementos mediante los pares ordenados que corresponden a cada una. Centro 0, 0. El vértice, como ya indicamos, se lo denota por la letra A. Como es horizontal, van a cambiar las variables X. El eje menor se lo denota por la letra B. Entonces, aquí como el eje menor está en las Y, las que van a cambiar son las Y. El foco, como ya mencionamos, siempre el foco obligatoriamente va a estar donde el eje mayor. Si aquí está el eje mayor, aquí se encuentran los focos. El eje mayor está en las X, por ende los que van a cambiar son los focos, las variables X. El eje focal X y el eje normal Y. Otro de los elementos, cuando este es vertical, centro 0, 0. El eje mayor, como ya habíamos visto, en este caso está sobre las Y, entonces las que van a cambiar son las Y. Va a ser una positiva y otra negativa, ya que se grafica tanto hacia arriba como hacia abajo. Igualmente, el eje menor en este caso está sobre las X, por ende las variables que van a cambiar son las X.
Los focos están sobre las Y, siempre van a estar en el eje mayor, el eje normal y el eje focal. Otro de los elementos también que consideraríamos para poder graficar, dependiendo de cada ejercicio, el eje mayor, que ya lo conocemos que es 2A, el eje menor, que ya vimos que es 2B, y el lado recto. El lado recto para de una elipse siempre va a ser la línea recta que va a pasar por los focos. Esta línea recta se la denomina lado recto y obligatoriamente va a pasar por los focos. Vamos a determinar las ecuaciones tanto cuando esta sea horizontal como cuando es vertical. Cuando es horizontal habíamos dicho que el eje mayor está en las X. Es decir, A tiene que estar sobre la X. Miren, como es horizontal, la A, que es el eje mayor, se encuentra sobre la X. Ahora, si es que fuera vertical, la A ya no estaría sobre la X. En este caso, como es vertical, la A va a estar sobre ¿qué variable? Sobre la Y. Entonces, la ecuación cuando es vertical sería que el eje mayor, que es la A, va a estar sobre la Y. Esta es la expresión que obtienen esa es la expresión que se obtiene en la elipse en la ecuación canónica. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B igual a 1. Y cuando es vertical, X cuadrado sobre B cuadrado más Y cuadrado sobre A cuadrado es igual a 1. Ahora, para yo poder, a partir de una ecuación, poder hacer las gráficas, tengo que considerar que mi ecuación siempre tiene que estar igualada obligatoriamente a 1 en ambos casos. Vamos con un primer ejemplo. Me dice el ejemplo que determina los elementos y la gráfica de la elipse cuya ecuación es 9x cuadrado más 4y cuadrado menos 36. Para yo poder determinar los elementos y poder hacer la gráfica, primero debo dejar mi ecuación en función de una ecuación canónica. Es decir, la ecuación tiene que estar igualada a 1, como en el caso anterior. Resolvemos. Paso 1, primero la igualo a 1, da negativo, pasa con positivo, dice 36, la divido para 36 para que se iguale a 1. Simplificamos 9, la 36 queda 4, 36, la cuarta 1, la cuarta 9. Ahora sí está mi ecuación igualada a 1. Ahora, voy a definir primero si esta es horizontal o vertical. ¿Cómo defino si es horizontal? Viendo los denominadores. El mayor valor aquí es donde está, en las Y. Por ende, al estar en la Y, quiere decir que esta es vertical. Entonces, esa es la ecuación que me permitirá definir que esta es vertical. Habíamos indicado que si está el mayor sobre la Y es vertical, pero si está sobre la X es horizontal, pero en este caso el mayor está sobre la Y, por ende esta sería vertical, podría adoptar una posición similar así. Ahora, como ya tenemos esto, vamos a determinar los elementos que me permiten determinar la gráfica de la elipse, como son vértices, focos, eje mayor y eje menor. Para ende necesito detener las variables, la A, la B y la variable C que le corresponde a los focos. Sabemos que A cuadrado ya tenemos que es 9. A va a ser 3. B cuadrado sabemos que es 4. Por ende B va a valer 2. ¿Por qué? Porque si está al cuadrado pasa a ser una raíz. Por ende al momento de sacar la raíz obtengo que vale 2. Me falta la variable C. Para ello habíamos definido esta ecuación que me permitía encontrar las variables faltantes. A cuadrado vale 9, reemplazo, B cuadrado vale 4 y C cuadrado. Despejamos. 9 menos 4 es igual a C cuadrado, 9 menos 4, 5 es igual a C cuadrado. Como está cuadrado pasa a ser una raíz, hemos encontrado C. El A me permite encontrar los elementos del vértice. El B me permite encontrar los elementos del eje menor. Y el C me permite encontrar los elementos del foco. Eso es lo que debemos recordar. A, vértice, B, eje menor y C, focos. Vamos a determinar los elementos. Ahora sí, pusimos esto como guía para poder desarrollar el ejercicio. Centro 0, 0. El vértice, sabemos que es A vale 3, reemplazamos. El eje menor, 2, 2, reemplazamos. El foco, raíz de 5 y raíz de 5. Longitud del eje mayor, sabemos que el eje mayor es 3. La longitud viene a ser 2A. Entonces 3 por 2, 6. El eje menor es 2, pero la longitud es 2B. 2 por 2, 4. El lado recto, 2b cuadrado sobre a, reemplazamos, b al cuadrado sería 2, b al cuadrado sería 4, por el 2 de aquí, 8, 8 tercios. Y asimismo la excentricidad reemplazando, c que vale raíz de 5 y a que vale 3, reemplazo. Ahora, ¿cuáles elementos me ayudan para poder realizar la gráfica? Los elementos que me permitirán realizar la gráfica de la elipse son los vértices, que anteriormente ya los vimos, el eje menor y el foco. Me dice que el vértice X vale 0 y Y vale 3. X vale 0, Y vale 3.
Hemos graficado mis vértices ubicándolos en el plano cartesiano. Luego ubicamos el eje menor, que sería menos 2,0 y menos 2,0. Y los focos, que sabemos que siempre van en el eje mayor, que sería 0, menos 5. Y unimos los puntos y hemos realizado la gráfica de nuestra elipse. Vamos con un segundo ejemplo. Lo mismo, me pide determinar la gráfica y los elementos. Si me doy cuenta, aquí mi ecuación no está igualada a 1. Entonces, primer paso, igualarla a 1. La igualo a 1 a mi ecuación, despejando, divido para 400, simplifico e igualado a 1. Ahora, si me doy cuenta, el mayor en este caso ya no está sobre la y como en el ejercicio anterior. En este caso está sobre las x. Por ende, como está sobre las x, quiere decir que esta es horizontal. Y voy a utilizar esta ecuación como guía. Asumimos que a cuadrado vale 25, a vale 5, b cuadrado vale 16, por ende b vale 4, falta encontrar c. Asimismo, con la ecuación que habíamos desarrollado anteriormente, reemplazamos los datos. Quiere decir que c vale 3. Ahora sí, ya no vamos a poner los elementos, vamos a aplicar directamente. Ahora, el vértice. Sabemos que el vértice en este caso está sobre las x, por ende las x cambian. Menos 5 y 5. El eje menor está sobre las y, por eso cambia la y, 4 y menos 4. Los focos, sabemos que si el eje mayor está en las x, los focos también estarían en las x, por ende las x cambian. Menos 3 y 3. Longitud del eje mayor, 2a, que sería 2 por 5, 10. La longitud del eje menor, 2b, 2 por 4, 8. Lado recto, 2b cuadrado sobre a, reemplazando me quedaría 32 quintos y la excentricidad, c sobre a, quedaría 3 quintos. Lo mismo, utilizo los elementos primordiales para poder realizar mi gráfica, que serían el centro, vértice, corte y foco. Y realizo la gráfica representando los puntos en un plano cartesiano. Y esta es la gráfica que yo obtendría al reemplazar los datos en un plano cartesiano. Este es un caso que puede presentarse cuando me dé la ecuación y me pida determinar cada uno de los elementos. Vamos con un tercer ejemplo en el cual nos da los elementos y me pide encontrar la ecuación. Esta sería mucho más sencilla. Cuando me da los elementos, me da el vértice y me da el foco. Sabemos que el vértice a estos puntos se los define con la letra A. A, que vendría a ser 7. Los focos se definen con la letra C. C va a valer 5. Otra cosa que debo considerar. Si me doy cuenta, el valor numérico está en la X, por ende, como está en la X, quiere decir que esta es horizontal. Si hubiera estado en la Y, quiere decir que esta era vertical. Entonces, esta es horizontal. Ya tenemos la variable A y tenemos la variable C. Entonces, la ecuación que yo debo obtener es esta, ya que esta es horizontal. Me falta encontrar la variable B. ¿Cómo la puedo encontrar? Utilizando la ecuación que les había indicado, que era del teorema de Pitágoras. Reemplazo. A vale 7, por ende 7 al cuadrado, b al cuadrado y c vale 5, 5 al cuadrado. 49 es igual a b al cuadrado más 25, despejamos, me va a quedar 24 es igual, por ende raíz de 24 es el valor de b. Ahora lo que hago es reemplazar. X cuadrado, a cuadrado. Tenemos que a vale 7, por ende a cuadrado sería 49, más y al cuadrado sobre b al cuadrado. B al cuadrado la tengo aquí, vale 24. He reemplazado y he obtenido la ecuación general, la ecuación canónica. Eso es todo con respecto a algunos de los puntos a tratar de lo que permite la elipse, tanto cuando me da la ecuación generar los puntos y graficar, y cuando me da los puntos generar la ecuación.